nos encontramos en el estreno de la 5ª temporada del Fórum del Cine Clásico aquí en La Eliana. Y nos acompaña pues un cinéfilo empedernido, porque él, además de ser crítico, pues está responsabilizándose junto con otra persona aquí, sí, con Óscar Hernández, efectivamente. Con Óscar Hernández, de esta etapa cultural que ha cumplido nada más y nada menos que 5 años. 5 años llevamos ya, pues bueno, recorriendo todos los miércoles, también los domingos, pues la historia del cine. Los miércoles nos centramos casi en exclusiva en el periodo clásico. Hoy empezamos con La señora Miniver, una película del año 42 de William Wyler, y luego los domingos, pues bueno, suelo centrarme más quizá en la etapa de la modernidad. 5 años, como digo, que empezamos con Luces de la ciudad, la película de Charlie Chaplin, un comienzo inmejorable y bueno, una serie de sesiones que han convertido, por lo menos creo, La Eliana en un punto de referencia para poder ver pues el gran cine. Este año, esta temporada será pues eso, con los actores secundarios, que parece que sin ellos no hay película también, ¿verdad? Sí, claro, actores secundarios que en muchas ocasiones, bueno, son una etiqueta. Hay muchísimos actores secundarios, presencias secundarias que acaban convirtiéndose en la verdadera alma de la película. Es verdad, una de las películas que vamos a proyectar es Casablanca. Es cierto que la película gira sin duda alrededor de Rick y de Ilsa, de Humphrey Bogart y de Ingrid Bergman, pero la película no podría entenderse sin todos los secundarios absolutamente fabulosos que la habitan, vamos. Entre todas las películas que habéis escogido, ¿con cuál te quedarías? Como crítico y además como amante del cine. Bueno, siempre intentamos, cuando organizamos la selección, que esta sea lo más completa, lo más variada, lo más atractiva posible para el espectador. Quizá creo que me quedaría con 2, 3, por muchas razones. Casablanca, porque es muy difícil no amar una película como esta, y quizá también M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, porque es una película absolutamente extraordinaria. Esa la veremos precisamente la semana que viene. Pues nada, Ramón, nada más queda que invitar a todos nuestros seguidores, no solamente a esta etapa del cine, esto que estamos empezando hoy, sí, sino también lo que haces los domingos, que bueno, La Eliana es que ama el cine. Exacto. Pues nada, venid, porque estaremos encantados de recibiros y de compartir con vosotros, pues como os decimos, el mejor cine. Este domingo también empezamos el siguiente ciclo con El graduado. No está nada mal. Nada mal, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti.